a los organizadores y mi saludo fraterno a la comunidad iberoamericana que hoy nos brinda su presencia, nos honra con su presencia, y quisiera especialmente dirigirme a los responsables de CEDAL, socios universidades e instituciones dedicadas a la difusión y la defensa del derecho en América Latina. Quiero estas palabras individualizarlas en concreto al doctor Londoño y al director de CEDAL, mi gran amigo Ricardo. También, como es natural, me gustaría aquí decir públicamente lo que he dicho en privado esta mañana, y es la sorpresa que he llevado por la extraordinaria organización que se ha hecho en este certamen, en este evento, en este congreso, por parte del doctor Alfredo Pérez. Me parece que es algo verdaderamente meritorio y me parece que las primeras palabras mías deben ser dirigidas a agradecer a Ángel Alfredo por este esfuerzo renovado en convocarnos hoy a todos en esta aula magna de la Facultad de Derecho de este año. Y saludo también para todos los estudiantes de Derecho en una época tan delicada como la que estamos pasando, y que tengamos aquí a tanta gente joven dispuesta a aprender. Me recuerda a las imágenes que yo tengo cuando, a una frecuencia, acudo a Iberoamérica a disertar, a intervenir en actos de naturaleza académica. Unos auditorios como estos, poblados de ojos atentos y de espíritus jóvenes con ganas de aprender, son los que yo hacía tiempo que no veía en Europa y sí veía en Iberoamérica. Y descubro cómo aquí en Cáceres estoy delante de un poblado, centro, estudiantes interesados, cosa que no es frecuente en todas partes de España, sobre todo en Cataluña, donde yo voy a mi actividad, esto es algo muy frecuente, y por tanto yo quiero también decirles a ustedes que me parece verdaderamente extraordinario que hayan ustedes participado, que hayan querido participar en esta fiesta del conocimiento jurídico que se celebra en la ciudad de Cáceres. Hoy me toca a mí hablar de un asunto que hoy, cuando esta mañana estaba recorriendo de nuevo, porque no es la primera vez que yo recabo estas tierras, pues esta mañana, ayer había almorzado en Plasencia y hoy con mi esposa pues fuimos a primera hora de la mañana a Mérida, de Mérida a Trujillo y de Trujillo a Cáceres. En ese triángulo fantástico hemos atravesado Antillas, hemos atravesado una naturaleza extraordinaria y por lo tanto esa realidad natural que ustedes tienen en Extremadura y que es tan desconocida en toda España es algo que tiene mucho que ver con lo que aquí yo les voy a contar hoy muy brevemente, esta ponencia que se me ha encargado sobre los retos del derecho ambiental iberoamericano. Miren, con ciertos antecedentes que hunden sus raíces en nuestra historia medieval y moderna, la protección y defensa de la naturaleza, a mí me gusta hablar desde la defensa de la naturaleza, la protección de la naturaleza, más que el conseguido derecho ambiental. Estamos hablando, y esto no me cansaré de repetirlo, de herramientas clásicas. Por lo tanto, nosotros cultivamos una ciencia clásica que es la ciencia del derecho, de modo que para nosotros, a nosotros no nos está permitido prescindir de las herramientas clásicas tradicionales del derecho. Es algo muy frecuente que los recién llegados empiecen a abrazar términos como derecho, representa la cuarta generación, comiencen a llenarse la boca hablando de grandes inventos que realmente no son, sino que son simplemente formas distintas de ver las herramientas que siempre han existido a disposición de los hombres para la defensa de lo que los hombres consideramos que debe ser defendido por nuestras leyes y por nuestro derecho. Como digo, la protección y la defensa de la naturaleza por el derecho goza hoy de rasgos vanguardistas dentro de un entorno clásico de herramientas tradicionales. Atrás los tiempos en los que los bienes naturales se dedicaban a su persistente consideración como cosas de nadie, como res nulli, y de épocas muy recientes presididas por la única y en múltiples casos exigua tutela civil, del derecho civil, del derecho privado, y en la hora presente, en la actualidad, los asuntos vinculados al amparo de la naturaleza, al amparo a la defensa de la naturaleza por el derecho,
han inaugurado una suerte de tertium genus jurídico, de nueva categoría jurídica, en el que las normas de derecho público y muy significativamente el derecho administrativo resultan de todo cruciales para el entero entendimiento de lo que es una protección ambiental bien entendida, correcta. Al hilo, pues, de problemas de dimensiones o de célebres dilemas de dimensiones catastróficas y de otros muchos, la mayor parte de ellos, problemas silentes y diarios, ahí siempre escondidos, como el ladrón, ¿no? Como el ladrón. Esos problemas que no se les presta atención, pero que están paulatinamente diezmando bienes naturales, que sí, no salen en la primera página de los periódicos, pero sí que resultan lesivos con una constancia escondida, ¿verdad? Pues como digo, al hilo de estas cuestiones, de estos problemas de mayor o menor amparo mediático, el ordenamiento jurídico contemporáneo, no solo aquí el europeo, sino también en el Reino Unido, incluido la comunidad hermana iberoamericana, ha ido poco a poco perfilando o configurando una tupida red de principios y de normas que en su recta aplicación por nuestros tribunales compone lo que en otro lugar nos hemos permitido la licencia de calificar como auténtica revolución ambiental de nuestros días. Miren, yo a lo largo de esta disertación iré haciendo algún tipo de pequeños paréntesis, porque al fin y al cabo esta ponencia se han cargado los comunicadores para su edición y por tanto tendrán ustedes ahí el detalle de lo que les he enviado para su edición. Pero sí quisiera decir que yo, en mis 25 años de profesión jurídica, cuando yo empezaba a mi formación, al terminar mi carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo, empecé a encontrarme siempre gran inquietud con el asunto ambiental, que en su momento era realmente algo completo y absolutamente novedoso. No se consideraba en modo alguno como algo que pudiera tener el más mínimo futuro. Era una materia que algunos consideraban en aquella época había dos grandes modas. Una del derecho comunitario, que después se convirtió ya no en una moda, sino en una realidad, en una sólida estructura docente en los planes de estudio, y otro era el derecho ambiental. Ese derecho ambiental que algunos escogimos desde el principio, jamás pensábamos que empezábamos con esta actividad en aquel momento, que con el tiempo iba a ser considerado una disciplina que tiene en los planes de estudios ya un lugar destacado en la que nadie discute que es una vía de futuro, no solo en el ámbito propiamente jurídico, sino también en cualquier otro ámbito del saber humano. Sin perjuicio, por tanto, de la meritoria labor de los colectivos sociales concienciados con estos asuntos ambientales, colectivos sociales, vuelvo aquí a hacer otro paréntesis, cuando realmente son colectivos sociales, porque en múltiples ocasiones, y les habla, compagina desde siempre la actividad docente con la actividad de operador del derecho, de abogado. Yo he detectado que hemos en ocasiones llamado colectivos sociales a lo que no es ni colectivo ni social, en el sentido de que se trata de una o dos personas individuales que hacen mucho ruido, pero que realmente no representan absolutamente a nadie y utilizan, como aquí nos ocupará hoy, la bandera del medio ambiente o la protección del medio ambiente con una finalidad completamente desviada y distinta de lo que es la protección del medio ambiente. Sino simplemente porque lo que quieren es pues presionar para conseguir objetivos espurios o quieren defender su propiedad o su statu quo en un determinado momento o en un determinado sitio. Por tanto, digo que sin perjuicio de la lectura de la voz de los colectivos sociales concienciados con estos asuntos ambientales y de la cada vez más seria educación ciudadana sobre ellos, porque la educación sigue siendo la raíz de los asuntos y nosotros los juristas estamos encantados de habernos conocido y consideramos que al golpe de ley todos los asuntos están resueltos, estamos completa y absolutamente equivocados. Si realmente esto fuera así, nosotros, no digo ustedes, pondríamos a funcionar, aplicaríamos la constitución más rutilante, más moderna del mundo en un país en vías de desarrollo y esperaríamos que los frutos surgieran espontáneamente. No es así, no es así. No por llevar a aplicar y a aprobar la constitución sueca a Botswana, en Botswana se van a despejar todos los problemas que tiene ese país por delante en su desarrollo. Es la educación la clave, la llave de arco, la clave básica en estas materias y en colectivas otras. Por tanto, la educación ciudadana, ya desde primera época a los alumnos,
en materia ambiental resulta del todo crucial. Pero también hay que estar bien atentos, que no solo esto, bueno, un jurista despierto tiene que estar siempre bien atento a estas cuestiones que escapan del ámbito estrictamente de la dicción legal. Nosotros debemos, como ciencia social, prestar nuestra atención a lo que se está produciendo a nuestro alrededor. Las tecnologías limpias también ayudan a esto. Hoy en día existe una larga e importante inversión y unas empresas destacadas en medio mundo que se dedican a dar bienes al mercado para que se produzcan de forma limpia. Y sobre todo esto también hay que unirlo a la actuación pública, que también ha ganado con los años el grado de responsabilidad y sensatez. Todo esto nos hace concebir que al derecho ambiental en unos entornos completamente distintos a los que abordamos cuando empezábamos algunos locos en esta materia aquí en España. Que no hemos sido como nosotros los primeros. Aquí había habido todavía algunos protolocos, todavía más locos, y yo aquí quiero decir que debo, y así lo hago siempre cuando tengo oportunidad, de referirme al profesor Ramón Martín Mateo, uno de los padres, por no decir el padre, del derecho ambiental en España, que fue realmente en su momento una persona extraordinaria, como adelantado de su tiempo, pero que después algunos otros pudimos seguir muy modestamente y seguimos muy humildemente. Al derecho le cabe la satisfacción de haber contribuido a la conservación y mantenimiento de la naturaleza a través de dos facetas de extraordinario valor. Primero, concretando en disposiciones de general y obligado alcance cuantos conceptos técnicos permiten preservar a la naturaleza para las presentes y las futuras generaciones. Y en segundo lugar, cuidando del debido acatamiento de las normas, de las leyes, actuando en consecuencia a través de la oportuna exigencia de justas reparaciones o de la imposición de pedagógicas sanciones. Cumple el derecho en esta materia ambiental, por consiguiente, una trascendental labor más allá de los márgenes de la seguridad jurídica, al servir para constatar qué se puede y qué no se puede hacer en una materia tan evidentemente técnica, y sobre todo para entrever qué le sucede a quien, pese a todo, persevera en su agresión o en su menoscabo a lo que a todos por igual nos pertenece. No obstante, de cuanto se acaba de señalar, no cabe desprenderse la candorosa idea de que el derecho, en esta materia ambiental, sea la única ciencia, el único saber encargado de preservar la naturaleza, ni muchísimo menos. Hace un momento les decía que nosotros estamos encantados de habernos conocido y consideramos que nuestro juguete, el derecho, es la quinta esencia de lo divino y lo humano, siguiendo el piano, ¿verdad? Por lo tanto, aquí todo lo que sale de aquí lo menospreciamos porque consideramos que es algo de menor nivel. Y en estamos completa y absolutamente equivocados, ya que nuestra labor va a ser, como a continuación diremos, de carácter secundario, no de carácter principal. La labor de los juristas en estos asuntos consistirá en acomodar a textos legales cuantas certidumbres se han sedimentado ya en otras disciplinas experimentales y de velar porque tales mandatos se cumplan. Yo no sé lo que son los mercaptanos. A mí me han informado que los mercaptanos son unas determinadas sustancias químicas que producen un mal olor y que normalmente ese mal olor procede de industrias papeleras o químicas y que no solo es mal olor, sino también es un contaminante atmosférico notable. Para eso existen unos filtros mercaptanos y para eso existen, si los especialistas en estas materias nos indican que esto es irrevisiblemente malo, lo que deberíamos hacer es llevar a las leyes estos mandatos para que no se filtren a la atmósfera mercaptanos y si se hace haya reparaciones o haya sanciones. Yo no supe lo que eran los efectos teratógenos, y soy de familia de médicos, hasta que me dijeron que eran los efectos de los clorofluorocarbonados que daban las gasolinas con plomo, producían a las señoras que estaban embarazadas y provocaban malformaciones en el feto. ¿Sí? Todo esto los juristas no tenemos ni idea, entre otras cosas porque aunque procedamos de familias de ciencias, somos de letras y por lo tanto estos conocimientos nos suenan a chino, pero no chino cualquiera, chino mandarín. Y por lo tanto nosotros lo que hacemos es simple y llanamente
estar bien atentos a lo que nos dicen los especialistas en estas materias, los especialistas que proceden del mundo de las ciencias experimentales, y una vez que esas ciencias experimentales sedimentan el conocimiento en el sentido de que los mercaptanos son malos y en el sentido de que los CFCs, los clorofluorocarbonados, son teratógenos, nosotros tomamos nota, y al tomar nota de que esto es irremisiblemente malo, porque los especialistas que nos lo han dicho, nosotros lo llevamos a nuestro juguete llamado norma y velamos porque ese juguete llamado norma se cumpla por todo el mundo. Si tal menester doble se logra, repito, que nosotros acomodemos a textos legales como deben ser mandatos que se han originado en ciencias no jurídicas, en ciencias extrajurídicas. Y segundo, que nosotros velamos porque las normas ambientales se cumplan, pues nuestro trabajo ha terminado y lo hemos terminado de forma satisfactoria. Por ello, no resulta posible, ni mucho menos riguroso, achacar a las leyes y a las demás normas los males que puedan aquejar a la naturaleza. Entre otras poderosas razones, porque tales preceptos han tenido su origen en ámbitos del todo extraños al mundo jurídico, como acabo de indicarles, y además porque han contado con un grado notable de aprobación en los saberes que se ocupan de la atenta observación de la naturaleza, dicho sea el caso. Miren ustedes, si yo ahora mismo a este auditorio le pregunto quién no tiene un teléfono celular en el bolso, yo creo que no habría nadie. Una persona hay en el auditorio que no tiene un teléfono celular. Luego, 200 personas, 299 presentes, tenemos nuestro dispositivo. Cuando esta tecnología se puso a funcionar, se saltaron las enormes y profundas dudas acerca del posible efecto cancerígeno de la exposición a las radiaciones que provocaban estos móviles. ¿De acuerdo? Los móviles. Ya no les digo nada, bueno, pues que se tuvieran que, colocar pues, al lado del corazón o al lado de otros bien, y por lo tanto se planteó, y esto tiene que ver con lo que estamos diciendo, bueno, pues la cuestión de naturaleza ambiental que no solo afectaba a una visión que algunos, yo considero que realmente no es propiamente ambiental, sino es paraambiental, es casi más de higienismo o de carácter sanitario. Pues se planteaba, es decir, bueno, es que si esto realmente es malo, como todavía no teníamos el estado de la ciencia que nos diga que es malo definitivamente, porque en aquel momento todavía sigue habiendo gente que considera que las radiaciones, la exposición a las radiaciones que provocan estos teléfonos móviles son malas, provocan cánceres, ¿no? Pero hay una legión de científicos que nos dicen que no es así, que en modo alguno provocan ningún tipo de efecto visible ni invisible en nuestra salud. Bien, ante esta situación, la Unión Europea, aplicando el principio de cautela, el principio de acción preventiva, pues se las dio a través de una directiva donde se aplicaba justamente el principio de alejamiento de las estaciones base de telefonía. Y por lo tanto, en aquel momento se estableció, bueno, como no hay un consenso científico 100% sobre el efecto irremisiblemente nocivo que tienen estas radiaciones, nosotros no podemos, la Unión Europea, la autoridad, no puede prohibir la instalación y el desarrollo de esta tecnología, pero lo que sí podemos hacer, y así lo hizo la Unión Europea, es establecer un régimen de alejamiento de zonas pobladas, de zonas urbanas, y dentro de ese régimen de alejamiento establecer una mínima potencia de emisión por parte de estas estaciones base de telefonía. Es decir, ni tanto ni tan claro. Lo que se estableció es, bueno, si tuviéramos un consenso completo de la comunidad científica en torno al efecto irremisiblemente fatal de estas radiaciones, no duden ustedes que ninguna norma las iba a permitir. La cuestión es que se planteaba que no había ese consenso técnico. De modo que, si hay un consenso técnico que nos dice que los clorofluorocarbonados son teratógenos, los juristas no podemos terciar en ese debate. Tenemos que tomar nota y llevarlo a las normas. Que resulta que después la evolución de la ciencia se llega a la conclusión que los clorofluorocarbonados no son nocivos, pues cambiaremos la norma. Pero ha tenido intervención ahí el jurista, ¿no? El jurista lo que hace es, lisa y llanamente, insisto, es acomodar a las normas lo que dicen otros ámbitos del saber.
Pero lo segundo es muy importante, y es que se cumpla la norma. Es decir, una vez que la norma está para ser cumplida, se vele por su cumplimiento. Miren ustedes. El derecho ambiental está fijado en una gran medida, como comentaremos en otro momento, y queda constancia en la ponencia, de una gran inflación normativa. Los legisladores se han olvidado que hacen lejurisprudencia. Los legisladores se han olvidado que las leyes no tienen el fin de ser creadas, sino tienen el fin de ser supervisadas, aplicadas y cumplidas. Si realmente queremos nosotros honrar a la ley, no debemos hacer otra cosa que establecer herramientas para que se cumpla la ley. Una ley sin cumplimiento es exactamente igual a la nada. Es la cosa más inservible que puede existir. La ley tiene una natural vocación de ser cumplida, tras obtener el determinado consenso mayoritario por parte de la comunidad política. Pero una vez que la ley se aprueba, la ley tiene imperiosa necesidad de ser aplicada, de ser supervisada, con base en esa ley de llevarse a cabo actuaciones o soluciones. Y si esto no se consigue, la ley no sirve absolutamente para nada. Es más, se convierte la ley en un producto de residuo, en un residuo más. Lo que sí cabe, o como decimos, reprochar al derecho ambiental es que sus reglas no estén debidamente conformadas o que estándolo no respeten lo que otras normas disponen. Y también que quienes tienen el deber de aplicarlas, como acabo de decir, de vigilar el cotidiano cumplimiento del derecho ambiental, lo hagan de forma efectuosa. Como acabo de apuntarles, el proceso de búsqueda del derecho aplicable en materia ambiental no está exento de severos problemas para los operadores jurídicos, habida cuenta de la ingente cantidad de fuentes que recaen sobre la misma. Es más, desde siempre se nos ha indicado desde el derecho romano que ignorantia juris nocet, que el desconocimiento de la ley no exime el cumplimiento. Este célebre aforismo en materia ambiental requiere actualización. Los operadores jurídicos hemos de vernoslas diariamente en nuestro quehacer en materia jurídico-ambiental con una cantidad de normas procedentes de la Unión Europea, algunas de ellas, como natural, traspuestas, otras no son traspuestas, las normas de carácter técnico, normas estatales, normas autonómicas y normas locales. El conjunto normativo es un conjunto normativo total y absolutamente imposible de detectar o imposible de aprender y, en consecuencia, de muy difícil puesta en práctica. Les voy a poner un ejemplo que ustedes lo van a ver claramente. En comunidades autónomas, donde un catálogo normativo se prohíbe, se castiga, se penaliza la captura de una determinada especie, en otra comunidad autónoma esa especie resulta ser no solo perfectamente permisible, que se pueda cazar, que se pueda ser objeto de caza, que no esté sometida a ningún régimen de protección, sino que incluso forme parte de su dieta gastronómica. Esto no es algo que se dice de chiste. Eso ocurre con la lamprea en la comunidad autónoma de Galicia y la comunidad autónoma de Asturias. En Asturias está contemplada dentro de su catálogo de especies protegidas y en la comunidad autónoma vecina de Galicia forma parte, se la toma o se la come en empanada. De modo que esta situación es una situación en la que el operador jurídico cualquiera tiene que ir a ver 17 normaciones diferentes para el detalle específico en lo que afecte, lo que atañe al derecho ambiental. Por tanto, ignorantia juris nocet, sí y no. En el sentido de, como decía recientemente el profesor Nieto, abordando esta materia, es posible que la ignorancia sea una ignorancia completa y absolutamente culpable, pero en ocasiones, como esta ocurre, habida cuenta de la aluvión, de la auténtica torrentera normativa, no sea realmente una ignorancia punible, sino que sea casi una ignorancia elemental o evidente,
en atención a las circunstancias críticas. A esto añadimos que en nuestros regímenes jurídicos, especialmente en el español, no contamos con una normativa de cabecera, una legislación básica o un código básico, sino que tenemos una diseminación de normas, una armonización normativa que no siempre contribuye a la cohesión normativa deseable. Con todo, lo que sí contamos es con unas bases constitucionales que sí permiten un cierto cierre del sistema en el que me gustaría detenerme brevemente. Desde el ingreso mismo de España a la Unión Europea, bajo la expresión de bases constitucionales, ustedes conocen que es necesario comprender ya tanto a los preceptos que la Constitución española vigente contempla, como también a las normas supremas propias de esta entidad supranacional en la que nos encontramos desde los siglos. Aunque la protección ambiental no fue en su día incluida en los tratados constitutivos de la Unión, su concurso para la consecución de las demás políticas aconsejaron ya desde el temprano momento la implementación de programas de acción en materia ambiental. Tras las sucesivas reformas del Tratado de Roma, se ha venido a reforzar así un catálogo de política ambiental comunitaria que en alguna medida no hace más que confirmar que lo que el constituyente español de forma pionera había hecho en 1978 estaba bien planteado. Ustedes saben que desde el punto de vista constitucional, más allá de las menciones al medio ambiente contempladas en lo que, entre comillas, y casi sin entre comillas, lo que los tratados podríamos denominar fundamentales de la órbita soviética, digo entre comillas, se va a decir constituciones porque no tienen carácter constitucional como sabido. La voz constitución evoca aires de libertad, de los que lamentablemente no gozaban esos estados en esa época histórica. Como digo, en la actualidad se considera la Constitución española como la pionera en materia de protección ambiental, ya que fue su artículo 45 el primero con carácter específicamente con vocación moderna, que estableció los principios a cumplir en materia de derecho ambiental. Es verdad que la Constitución de los Claveles del 76 portuguesa hace una mención muy secundaria, y también es cierto que la Constitución española del 31 hace referencia, también muy de pasada, a los espacios pintorescos, espacios de algún tipo de interés, pero realmente no pueden ser considerados, y de hecho no se considera en la doctrina como referentes básicos. El punto de comienzo, el punto de partida, el acta de nacimiento del derecho constitucional ambiental en España surge con la Constitución de 1978 del artículo 45. Pero lo que les digo es que la Unión Europea ha venido a refrendar con el tiempo los principios plasmados en la Constitución española del 78 y sobre todo y ante todo, que es en lo que me gustaría enfatizar, la doctrina constitucional que se ha venido promulgando, se ha venido elaborando a resultas de la Constitución de 1978. Miren, en 1982, el Tribunal Constitucional Español comienza su andadura en 1979. En 1982, el Tribunal Constitucional se las tiene que ver por vez primera con un dilema ambiental de suma magnitud. Es decir, el problema derivado de la compaginación de las actividades extractivas con la protección del medio ambiente. Nos vamos a situar todos en la cuenca alta de Manzanares, en la Comunidad de Madrid, una zona con alta riqueza mineralógica, en concreto de piedra ornamental. Y ahí pues, nos encontramos con una serie de cuadrículas mineras, de derechos mineros consolidados, de un grupo de empresarios que querían explotar la roca ornamental. Bien, la Comunidad de Madrid en aquel entonces aprueba en esa zona, declara como parque natural de la cuenca alta de Manzanares, esa zona incluida la zona donde existían, donde se albergaban esos derechos mineros. Una vez que esto ocurre, como natural, tras agotar la vía jurisdiccional y contenciosa previa, bueno, pues nos encontramos ante el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional tiene que vérselas por un asunto